Dios habla a Moisés y le dice, escuché lo que dijo el pueblo, escuché lo que te mencionaron, y está bien lo que dice, y dice, ¿quién diera que tengan ese temor que guarden mis mandamientos? En Salmo capítulo 33, versículo 8, dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. La voluntad de Dios es que todos tengan temor de él, no solo los creyentes, no solo el pueblo de Israel, todo el mundo, toda la tierra. Y ese temor no que me da miedo, sino que me acerca a Dios. No el que me aleja de Dios, sino el que me aleja del pecado y el que me acerca a Dios. Ahora dijimos, el temor de Dios es un mandamiento para todos nosotros. El temor de Dios es un mandato de Dios y es el deseo del corazón de Dios que toda la tierra tenga temor de él. Leíamos en Deuteronomio capítulo 5 y el versículo 29, vuelvo a leer, dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? El deseo del corazón de Dios es que sus hijos tengan temor de él. Aquí vemos el deseo de Dios. ¿Quién diera? Ahora, ¿cómo es que Dios dice quién diera? ¿Acaso Él no puede poner ese temor en el corazón de ellos? ¿O acaso Él no puede hacer que todos le teman? Porque la expresión parece ser un deseo de Dios. Claro, claro que lo puede hacer, pero Él desea que ese temor nazca del corazón de sus hijos. Él desea que ese temor nazca del corazón de este mundo. Y lastimosamente, muchas veces Dios tiene que actuar por falta de temor. Salmos capítulo 147, versículo 11. Dice así, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Cuando Dios ve a un hombre, una mujer, un hijo suyo que tiene temor de Dios, que su vida vive en temor a Dios, que sus decisiones son con temor a Dios, que sus pasos van guiados por su temor a Dios, Él se complace, dice la palabra de Dios. Se complace con los que le temen. Es un mandato de Dios el temor a Él. Es el deseo de su corazón. Si vemos en Hechos capítulo 5, cuando comienza la iglesia primitiva y el apóstol Pedro va predicando, muchos van llegando, y llegamos al capítulo 5, versículo 1, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendía una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre los que oyeron estas cosas. Muchas veces Dios tiene que tocar o hacer cosas con la humanidad, con sus hijos, con la iglesia, con el mundo, porque dejan el temor de Dios. Uno dice, wow, parece un poco estricto lo que pasó en Hechos 5. Quizás si eso hubiese seguido pasando en la historia de la iglesia, quizás serían muy pocos los creyentes.
Si cada vez que pasa la bolsa de la ofrenda, se imaginan si alguien pone queriendo engañar al Espíritu Santo, porque la Biblia dice, según lo que uno haya prosperado. Y si quizá uno quiere mentir al Señor cada vez que pasa la bolsa de la ofrenda, ¿se imaginan? Va pasando la bolsa y vamos cayendo todos muertos. Y uno dice, ¿por qué pasó lo de Hechos 5? Bueno, Dios quería que la iglesia primitiva tuviera temor de él. Y dice el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia. La obra estaba empezando, había creyentes nuevos, la iglesia estaba comenzando, este nuevo misterio, como dice Pablo, estaba recién iniciando. Y Dios quería dejar en claro de que con la obra no se iba a jugar, de que con la obra no se iba a mentir, de que al Espíritu Santo no se le iba a engañar y de que no iba a permitir este tipo de cosas. Y vino en la iglesia, dice, gran temor. Ese temor que Dios quiere ver en sus hijos, no el miedo, no el miedo que me aleja de Él, que me aleja de la iglesia, que me aleja de la comunión, ese temor que me acerca a Él y me aleja del pecado. Para vivir la vida cristiana es necesario el temor de Dios. Dijimos, el temor no es miedo. Y ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 20 pudimos ver la diferencia entre el miedo del pueblo de Israel y el temor que Dios quería que tengan. Ahora, en Hebreos capítulo 11, vamos a tener un ejemplo. Cuando observamos allí la lista de los héroes de la fe y vemos en el versículo 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice que Noé con temor preparó el arca. ¿Con temor a qué? A la lluvia. Con temor a no terminar el arca. No, Noé tenía temor de Dios. Noé no iba a tener temor de la lluvia, primero porque nunca vio la lluvia, segundo no sabía qué era, pero él recibió el mandato de Dios y obedeció, y durante 120 años estuvo construyendo un arca, sin que venga esa lluvia, sin que siquiera cayera una gota como para que él diga, ah, no, sí, se va a cumplir. Pero ¿qué le hizo a él perseverar en la obediencia a Dios y cumplir ese mandato de Dios? Su temor a Dios. Su temor a Dios lo alejó quizás de las críticas, quizás de las burlas, quizás del menosprecio de la gente, que quizás lo trataba de loco, de qué le habrá pasado, qué va a llover, cómo nos vamos a morir todos por agua. Pero su temor a Dios lo hizo perseverar en la obediencia al mandato que él recibió y cumplir la voluntad de Dios. Noé no tenía miedo al agua, Noé tenía temor de Dios. Y eso salvó su vida y la de su familia. ¿Por qué debo tener temor de Dios? Bueno, primero porque es un mandato, pero segundo, porque es un resultado. Y quiero que vayamos allí a Proverbios capítulo 2, versículo 1 dice, Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El temor de Dios es un resultado. Yo no puedo despertarme hoy y decir, hoy voy a tener temor de Dios y tengo temor de Dios. Y mañana me despierto y digo, hoy no voy a tener temor de Dios y hoy no tengo temor de Dios. No, el temor de Dios va a ser un resultado en mi vida. Yo no puedo decir, ahora voy a tener temor de Dios y empiezo a tener temor de Dios. El temor de Dios es un resultado, dice el versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová. Para que llegue a ese entonces, todo lo que dice del 1 al 4 tiene que pasar en mi vida. El temor de Dios va a ser un resultado en mi vida de todas aquellas cosas que yo hago previamente. Cuando conozco quién es Dios, es cuando tengo temor de Dios. Vimos en Deuteronomio 5 cómo el pueblo de Israel temió
pero no cuando Moisés le dijo en Egipto que Dios los iba a sacar. Temieron cuando vieron los milagros, temieron cuando vieron el mar abrirse, temieron cuando vieron la presencia de Dios en ese monte. Allí vino el temor de Dios en sus vidas. Y nosotros no podemos esperar tener temor de Dios por una decisión propia. Tengo que conocer a Dios para tener temor de Él. Líderes, padres de familia, no podemos esperar que nuestros hijos o las personas a las que estamos ministrando tengan temor de Dios porque yo les amenazo con lo que Dios les puede hacer. Debemos orar y pedir a Dios que Él se revele en la vida de ellos, que se manifieste a través de circunstancias, de la comunión, de tiempo con Dios o de cosas que pasen en la vida para que las personas abran sus ojos y tengan ese temor de Dios. Yo no puedo enseñarle a mi hijo que si no hace tal cosa, Dios le puede hacer. Y eso no va a generar temor. Él va a tener temor de Dios cuando él conozca a Dios. Los jóvenes, los adolescentes, los matrimonios, todas aquellas personas en las cuales estamos trabajando van a tener temor de Dios cuando conozcan a Dios. El temor de Dios es un mandato. Es un mandato de Dios. Es la voluntad de Dios para sus hijos, como lo fue para Israel, como lo es para toda la humanidad. Complace al corazón de Dios ver a su creación teniendo temor de Él. Es necesario para la vida cristiana el temor de Dios, pero es un resultado. Es un resultado de una serie de decisiones y un estilo de vida y de mi conocimiento de Dios que me llevan y que me trae como resultado tener temor de Dios. Pero también, no solo es un mandato y es un resultado, sino que debo tener temor de Dios porque trae consigo consecuencias. Trae consecuencias tanto positivas como negativas el no tenerlo. Allí en Deuteronomio capítulo 25 vimos cómo Dios le dice a Moisés. Deuteronomio 5 en el versículo 29 dice al final, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y termina el 33 diciendo, andad en todo el camino de Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. El temor de Dios trae bendición a mi vida. El temor de Dios iba a traer bendición a la vida de ellos y de sus hijos y de sus generaciones. Y sin duda, una de las consecuencias positivas a mi vida del temor de Dios van a ser las bendiciones. Ahora, no solamente trae bendiciones a mi vida. En Job, capítulo 28, versículo 28, dice, dijo al hombre, he aquí el temor del Señor está en la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. El temor de Dios no solo trae bendición a mi vida, también me aparta del mal. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Otra consecuencia positiva del temor de Dios es que me va a alejar del pecado, me va a alejar de esas cosas malas, me va a guardar de esos malos caminos, de las malas decisiones. ¿Por qué todo lo que decido está mal? ¿Por qué todo lo que emprendo me termina mal? ¿Por qué todo me sale mal? Porque no tengo temor de Dios. Y porque mis decisiones no son influidas por un temor a Dios. El temor a Dios me guarda del pecado, me guarda del mal camino. Proverbios capítulo 14, versículo 26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Dios va a traer confianza a mi vida. Tener temor de Dios va a traer bendición, me va a alejar del mal, me va a guardar del mal camino, me va a traer confianza.
Y tenemos varios pasajes donde quizás cuando decimos temor de Dios, lo primero que viene a nuestra mente dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En Proverbios 1:7, en Proverbios 9:10 y en Salmo 111:10 dicen lo mismo. Leo el Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Para crecer en el conocimiento de Dios, necesito tener temor. El principio de la sabiduría, el primer paso para llegar a la sabiduría es tener temor de Dios. El temor de Dios trae consecuencias positivas a mi vida, trae bendición a mi vida, pero también trae consecuencias negativas no tener temor de Dios. No es que yo puedo elegir tener temor de Dios y bueno, y si no quiero, bueno, pierdo las bendiciones, pero ya, no. El no tener temor de Dios va a traer consecuencias negativas a mi vida. En Éxodo 20, nosotros leímos el versículo 18, pero antes de eso, en el versículo 7 ya, dice Jehová, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y muchas veces esto es lo que vemos en el mundo. La falta de temor de Dios, el tomar el nombre de Jehová en vano, el despreciar el nombre de Dios. Y dice la Biblia que Dios no toma por inocente a quien hace eso. Cuando yo decido no tener temor de Dios, estoy tomando la decisión de hacerlo. Cuando yo dejo el temor de Dios de lado, estoy decidiendo tomar el nombre de Dios en vano. Proverbios 1 dice, versículo 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi represión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniereis tribulación y angustia, entonces me llamarán, pero no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Y dice el versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Yo no sé ustedes, pero yo leo Proverbios 1, 20 al 33 y veo el 2020. Veo todo lo que está pasando en el mundo y es tal cual lo que dice Proverbios 1. Hacen lo que quieren, se alejan, no escuchan, toman sus decisiones, pero cuando vienen, me buscan. Pero me reiré, no voy a responderles, dice, porque menospreciaron el temor de Dios. Cuando yo dejo el temor de Dios de lado, estoy tomando la decisión de no temer a Dios, de tomar en vano su nombre. Y que no se nos haga tarde, como el versículo 28. Cuando llamemos y ya no haya respuesta. Cuando clamemos y no recibamos esa respuesta.
porque menospreciamos el temor de Dios. En Jeremías, para terminar en esta mañana, capítulo 5, versículo 22. Dice Jehová algo que uno a veces lee y no puede creer leer esto. Y dice Jeremías 5:22, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus sombras, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. ¿A mí no me vas a temer? Yo no sé si todos tuvieron la posibilidad de ver alguna vez, a veces se ven en películas, quizá alguno tuvo la posibilidad de estar ahí, de estar en el mar, de estar bien adentro del mar, quizá en un barco, o ver una escena, una película y ver las olas, y uno siente uno tiene una sensación de que no puede controlar nada allí, de que la fuerza y el control del mar no hay forma de evitar que si viene una ola, ya está, se acabó. Y Dios dice, a mí no me van a temer que yo le pongo límite al mar con la arena, que yo le digo al mar, hasta acá llegas y hasta ahí llega. Y muchas veces respondemos a esa pregunta y decimos, no vamos a tener temor de Dios. Israel dijo, no vamos a tener temor de Dios. Y lastimosamente muchos de nosotros también decimos lo mismo. Cuando las cosas van bien. Cuando el mar parece estar tranquilo. Pero luego cuando se levanta la ola así, allí sí oramos y pedimos al Señor y clamamos al Señor y creemos que tenemos allí temor de Dios. Lo que tenemos es temor de un mal, de un dolor, de una pérdida, pero no temor de Dios. Malaquías, capítulo 1, versículo 6. El Señor dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿Saben cuál es la raíz de la falta del temor de Dios? El menosprecio de su nombre. Nadie va a decir acá, sí, no, a mí no me importa Dios, no, la verdad que menosprecio su nombre. Pero cuando no tenemos temor de Él, eso es lo que hacemos. Menospreciamos, le damos menor precio del que posee al nombre de Dios. Dejamos a Dios de lado. Tenemos más temor de nuestros planes que de Dios, de nuestros deseos que de Dios, de nuestros gustos que de Dios. Pero cuando se pone difícil, ahí sí dejamos nuestros planes, nuestros deseos, nuestros gustos. El otro día hicimos una reunión, el día jueves, para orar por la situación difícil que estaba pasando el país. Y es hermoso que como iglesia podamos reunirnos, podamos clamar a Dios y podamos ver la mano de Dios en bendición para nuestro país. Pero si no estaban pasando esas circunstancias, si en el país estaba todo bien, si no estábamos en una pandemia, si no había una sequía, fuego
y nosotros decíamos, vamos a juntarnos a orar hoy a las 8. ¿Íbamos a estar allí? ¿O ahí iba a pesar nuestros planes, nuestros compromisos, lo que teníamos para hacer? No, mira, no avisaste con tiempo, avisaste muy tarde, ahora no tengo tiempo, tenía otros planes. El domingo me conecto. Eso es falta de temor de Dios. Claro, cuando las circunstancias están dadas, sí. Hoy vamos a comer más temprano porque vamos a juntarnos a orar porque todos necesitamos. Y está bien. Pero si no necesitábamos, es el temor de Dios lo que nos hace dejar las otras cosas por las cosas de Dios. Y la pregunta es la misma que hace Jeremías. ¿Acaso no vamos a temer a Dios? Hoy estamos en medio de una pandemia o quizás saliendo en un proceso ya de la pandemia. Estamos en un momento difícil como país por las sequías, por el calor, por los incendios. Y hoy, así como están las cosas dadas, es muy fácil tomar la decisión de temer a Dios, porque todo el contexto ayuda a tener temor de Dios. Pero un día la sequía se va a acabar, un día la pandemia se va a ir, un día ya no va a hacer falta que te pongas tapaboca para salir de tu casa ni que te laves las manos antes de entrar a cada lugar. Y cuando todo se normalice, la pregunta es, ¿el temor de Dios va a seguir allí? ¿O eso también se va a normalizar mi menosprecio hacia Dios? Yo no sé, tampoco he pensado mucho, no me interesa mucho resolver esa pregunta, si el coronavirus fue provocado, si fue accidental, pero sí estoy seguro de que Dios es soberano en todo lo que pasa en este mundo y Él permitió que pase. Y por lo que veo, me doy cuenta que el mundo tuvo que parar un poco, pero los creyentes también. Yo creo que el mundo estaba ya menospreciando demasiado el nombre de Dios. Y Dios volvió a demostrar al mundo que con un toque, Él sigue teniendo el control de todo. Pero no solo el mundo, los creyentes también. Yo también. Yo me doy cuenta que cuando todo está normal, estoy más propenso a olvidarme de Dios. Pero cuando todo está difícil, es más fácil tener temor de Dios. Que podamos pensar y reflexionar y estudiar. Hoy recorrimos muchísimos versículos de Proverbios. Sería bueno que podamos meditar en la lectura en Proverbios, pensar en el temor de Dios. Dice la Biblia, como dijimos, el principio de la sabiduría, el primer paso para la sabiduría es el temor de Dios. O sea que el temor de Dios es una de las primeras cosas que todo creyente debe tener. Pasemos un tiempo por Proverbios, meditemos en el temor de Dios, meditemos en nuestras vidas y en nuestras decisiones si están reflejando ese temor de Dios. Y busquemos el temor a Dios. Como dijimos al principio, no ese temor que me aleja de Dios, sino el temor que me hace correr hacia Él y me aleja del pecado. Más adelante vamos a ver otros aspectos acerca del temor de Dios, pero que podamos terminar hoy con esto, pensando si realmente tengo temor de Dios en mi vida. No en lo que los demás ven o saben de mí, sino en lo que yo conozco de mí. ¿Hay temor de Dios ahí en mi corazón? ¿Hay realmente temor de Dios en mis decisiones, en mis actitudes, en mi estilo de vida, en mis pensamientos, en mis reacciones? ¿Hay temor de Dios? Padre Celestial, estamos agradecidos por tu palabra en esta mañana. Y gracias porque tú de una u otra forma te manifiestas, Señor, para que recordemos lo importante del temor de ti. Lastimosamente, muchas veces empezamos a menospreciar tu nombre cuando todo está bien, cuando todo está en su lugar, cuando hay orden, cuando hay bendición y prosperidad. Y empezamos a dejar de lado, Señor, tu persona, tu nombre y el temor a ti. Pero en esta mañana, Señor, queremos retomar ese compromiso de temor a ti, Señor.
entendiendo que no es una decisión, es un resultado, Señor, que va a venir en consecuencia del estilo de vida que llevamos, Señor. Y queremos ser hijos tuyos, Señor, llenos de temor de ti. Que las personas puedan ver en nuestra vida el temor a Dios. No el temor a las circunstancias, no el temor a los riesgos, a los peligros, a los problemas, sino el temor a Dios. Y que podamos ser una iglesia temerosa de ti. Y que ese temor que tengamos de ti pueda contagiarse, Señor, en nuestras familias, en nuestros seres queridos, nuestros cercanos. Que ese temor a ti, Señor, pueda alcanzar a otras personas. Que vean un temor reverencial hacia tu persona, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.